De las frecuentes, pues de alguna manera tenemos a la hepatitis B, que afortunadamente la frecuencia debe disminuir. Ustedes ahorita están viviendo una etapa de transición, a donde todavía se ven casos de hepatitis B clásica por transfusiones y por otras vías de contagio, que pues se van a dejar de ver. Yo creo que ya en unas cuantas generaciones, si todo el mundo se vacuna, van a haber por excepción hepatitis B. Sin embargo, como todavía se ve, pues necesitamos seguirla estudiando, como es. Eh, Quería yo mostrarles en el trabajo que les mandé, si pusieron atención, la primera diapo está relacionada con manifestaciones atípicas de la infección por virus A. Entonces, se los recomiendo ahora que vimos hepatitis agudas. Aquí tenemos manifestaciones de una colestásica, una asociada a hepatitis autoinmune y alguna otra que ahorita no recuerdo, creo que también fue una necrosis submasiva. Entonces, son de esas manifestaciones atípicas que tenemos, pero son casos reales, son presentaciones de caso y por eso se las pongo ahí. Entonces, nada más por hacer consideración en relación a hepatitis B, cómo está la frecuencia de esta. Afortunadamente nosotros no tenemos una infección tan alta como sería en los países africanos, parte de Asia, y pues incluso en Brasil y algunos países sudamericanos. Ya me llama la atención un poquito que en Alaska tengan ahí, en Groenlandia, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, en nuestro caso, en los diferentes años se reportan afortunadamente pocos casos de hepatitis B, con una incidencia de 0.8 por cada 100,000. Y pues otra vez, Quintana Roo, aquí sí, como hablamos de parenterales, aquí sí probablemente tenga alguna relación el consumo de drogas, el que haga que tengan un poquito más de frecuencia ahí. Es parecido al HIV, cosa que no se ve tanto en la A. Entonces, se observa mucho más frecuentemente en varones que en mujeres, aquí sí. Y bueno, pues nada más en el sentido de, ustedes ya vimos la otra vez que es el único virus DNA que hay, los otros son RNA. Y de las partes estructurales del virus que se pueden ir midiendo, tenemos básicamente el antígeno de superficie, que es el que normalmente lo tenemos a la mano en el laboratorio y es el que más se utiliza. Tenemos obviamente el DNA, si se puede medir, se puede medir la carga viral, pues es idóneo. Y otros antígenos, como podrían ser el central y el de replicación que se conocen. Entonces, el de superficie es el indicador más temprano que hay, que presenta manifestación aguda y queda persistente en los pacientes que tienen una manifestación de cronicidad, que afortunadamente son los menos. La mayoría de personas que adquieren virus de hepatitis B se curan, por decir así, entre comillas, ¿no? Entonces, ya sabemos nosotros que existen los anticuerpos que miden también el antígeno de superficie, pero ahí sí ya lo que estamos midiendo es la respuesta inmune del paciente para defenderse. Y por un lado, y por otro lado, también como siempre está el reactante temprano IgM y está el reactante tardío de IgG. Todo esto sí lo tenemos, entonces hay que tomarlo en consideración. Eh, mm, Incluso los anticuerpos hablan de que muestran recuperación clínica y se supone que los pacientes tienen inmunidad después de los síntomas cuando les han dado, si no se hacen crónicos, que eso es una cosa importante. Hay algunos pacientes que se consideran portadores asintomáticos que traen el antígeno de superficie y traen anticuerpo contra antígeno de superficie. Los que hacen hepatitis crónicas habitualmente, perdón, no tienen anticuerpo contra antígeno de superficie, solamente el antígeno de superficie. Entonces, como que anda libre y relativamente acallado el virus, pero sí dañando en forma progresiva el hígado. Incluso, algo que quiero que tengan muy presente es que el virus de hepatitis B es muy procancerígeno, es de los factores de riesgo grandes que tiene el hígado para formar cáncer hepatocelular, o sea, para un tumor maligno primario del hígado. Los dos más frecuentes, pues,
son efectivamente el colangiocarcinoma, el carcinoma hepatocelular. Permítame un segundito nada más para ver algunos pequeños aspectos. Ok. Bueno, siguen viendo la imagen que les dejé de anticuerpo de anti-HBs. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos también nosotros el antígeno que se conoce como core, que es del núcleo, y también tenemos los anticuerpos respectivos que pueden ser IgG o IgM y están medidos, ¿no? Y pues también el IgMD es un indicador temprano cuando es, digamos, del antígeno core. El anticuerpo contra el antígeno core es un indicador temprano de hepatitis aguda B. Muchas veces lo que nos dan son los anticuerpos totales, eh, y son los que se pueden medir, y si los tenemos positivos puede hablar de que tuvimos contacto con el virus en forma anterior, por supuesto, ¿no? Entonces, en ausencia del antígeno de superficie y del anti-HBS, esto se habla de que muestra una infección reciente porque todavía no se ha detectado el de superficie, entre comillas, y no ha hecho anticuerpos contra el de superficie, y podemos estar viendo el core. Entonces es, digamos, un marcador de infección súper reciente. Está también el que se conoce como E o de replicación viral, y se supone que se presenta en el periodo más infeccioso y que tiene una vida corta, alrededor de 3 a 6 semanas. Y los pacientes que tienen E, incluso en los programas de trasplantes, no se pensaba para nada cuando eran pacientes por virus C, porque como, digamos, a los pacientes, para empezar, pues no había vacuna para C. Para seguir, eventualmente se trasplantaban, y el virus C como que es digamos, en la cronicidad, se hace más larga y es menos agresivo que el B. Lo único malo es que garantiza que se va a hacer crónico, porque la mayoría se hacen crónicos. En el B no, pero cuando el B está persistente y el antígeno de replicación, que se conoce como el E, está activo, esos pacientes se rechazaban porque de inmediato hacían hepatitis crónica, y los pacientes tenían tendencia, sobre todo por la inmunodepresión en las que se les tiene que poner, tendencia a hacer cáncer hepatocelular. Entonces, como que se pensaba un poco para trasplantar a estos pacientes. Uno de los requisitos es que no tuviera antígeno E para hepatitis, de la hepatitis B. Obviamente, pues también se pueden formar los anticuerpos anti-HBE, y una de las ventajas es que cuando estos aparecen, pues es un dato de buen pronóstico, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya antígeno de superficie, solamente haya anti-HBC y anti-HBE, confirman el estado de que se trata de una hepatitis aguda. Les traía yo varias imágenes aquí. No se les olvide que puede dar manifestación aguda, nada más que la mayoría de las hepatitis B y C son crónicas y no hacen un periodo de agudización, la mayoría. Algunos sí, algunos tienen un cuadro clásico de hepatitis aguda, y puede ser premonitorio para la cronicidad. Acuérdense ustedes que de la B se pueden reponer, pero de la C casi la mayoría no. Entonces, todo aquel que tiene una hepatitis aguda, obviamente, si ustedes tienen un paciente, lo más frecuente que ustedes van a solicitar, es obvio, son anticuerpos IgM para virus de hepatitis A. Si estos salen negativos, pues hay que buscarle, y luego hay que tirarles a la B y a la C, sobre todo si hay factores de riesgo como transfusión, como tatuajes, como utilización de drogas parenterales, o promiscuidad. Y entonces, todo eso aplica para pensar en ello y entonces determinarlo. Y pueden ustedes hacer las determinaciones que les acabo de decir para B. También, obviamente, tenemos la posibilidad de que se trate de una hepatitis autoinmune. Entonces, eso va a depender del caso. Por ejemplo, tenemos una mujer probablemente cincuentona que ha tenido tiroiditis, pues hay que estar pensando, porque es una asociación alta, la tiroiditis con la hepatitis autoinmune, por ejemplo. Entonces, para que tengan ustedes una idea. Aquí lo que se puede ver es el comportamiento que se tiene de diferentes marcadores que nos ayudan a ver cómo está la agresión al organismo de parte del virus de la hepatitis B. Y entonces, por ejemplo,
nosotros tenemos aquí el antígeno, ¿no? Directamente del virus B, de la hepatitis B, por ejemplo, el de replicación. Decíamos que cuando es aguda son de los primeros que aparecen, sería este e incluso también el C, el core en todo caso, y los anticuerpos empiezan un poquito después. Lo mismo, la medición del ADN, pues por supuesto, al principio si tenemos manera de marcarla, la tenemos elevada y conforme se va defendiendo el organismo produciendo anticuerpos, pues esta empieza a disminuir y hay una presentación que puede ser en picos y hay otra a donde sí baja la curva y desaparece. Tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la afectación del hígado, en cuanto a inflamación, ustedes saben que la ALT es la enzima más hepática que hay contra la AST, que es un poco más universal, y es la que se mide, AST, también en infartos de miocardio, y que se puede elevar, por ejemplo, en pacientes que han hecho mucho ejercicio recientemente. Entonces, podemos empezar a tener una elevación, sobre todo si existe una hepatitis aguda, pues tenemos una elevación muy marcada, y si no, sobre la basal tenemos una elevación persistente. De 60, 80, una media vez el valor normal, una vez más, doble el del valor normal, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. En el caso les decía yo que cuando sigue el paciente con transaminasas elevadas, la posibilidad de cirrosis, sobre todo de hepatocarcinoma, existe. Hay pacientes, por eso también les decía yo que es procancerígeno el virus B, que hay pacientes que no tienen cirrosis y que hacen hepatocarcinoma por el solo hecho de tener virus de hepatitis B. También ya les había yo mencionado que cualquier tipo de cirrosis, y si no, pues se los menciono hoy, cualquier tipo de cirrosis de cualquier etiología, sea A, sea B, bueno, A no, porque esa no da cronicidad, pero sea B, sea C, sea delta, que siempre irá acompañada de la B, sea autoinmune, por alcoholismo o por hígado graso, cualquier etiología de la cirrosis predispone a cáncer hepatocelular. Pero aquel que es originado en hepatitis B es todavía más importante e incluso estos pacientes sin tener cirrosis pueden desarrollar cáncer hepatocelular. Esta tabla que les voy a poner aquí son dos seguidas, son de lo más importante porque nos permite ver desde el punto de los antígenos y de los anticuerpos cómo es que estamos. Entonces, podemos medir básicamente el antígeno de superficie, que es el que más frecuentemente se mide, y obviamente la formación de anticuerpos del mismo. Está el anticuerpo este, de core, del virus B, y está también está el anticuerpo y está el antígeno. El antígeno este es de replicación y está el anticuerpo de replicación también o la medición directa del ADN que se puede hacer en la actualidad por PCR, por supuesto. Y la ALT son las elevaciones de las transaminasas si es que el paciente tiene una hepatitis aguda o se hace crónica. Si es aguda, ¿cuánto esperarían tener de transaminasas en una hepatitis B aguda? Alrededor de 1000. Exacto, como todas, ¿no? Les tengo un capitulito chico ahí para considerar las hepatitis crónicas, porque hay hepatopatías que probablemente no forzosamente tienen que estar cursando con proceso inflamatorio intenso, pero que sí desencadenan también cirrosis, ¿no? Como la colestasis primaria, etcétera. Entonces hay varias enfermedades ahí, por eso manejo ahí en hepatitis crónica ese aspecto. ¿Y cuál es el problema principal? Que llegan a la cirrosis. Ese es el problema principal de todos. Entonces, bueno, si tenemos una hepatitis aguda, lo que vamos a ver elevado puede ser el antígeno de superficie y el anticuerpo IgM, porque el anticuerpo para antígeno de superficie es más tardío, pero el de core incluso el de replicación también, a veces los anticuerpos se elevan y obviamente si tenemos nosotros la presencia del de superficie más el anticuerpo IgM del core y pues
el ultrasonido y demás, estaba cirrótica la pobre, todo inmunizado, inmunícense. Entonces, ustedes lo que van a encontrar aquí es un anticuerpo antiantígeno de superficie. Acuérdense, positivo, pues para saber SARS-CoV-2, ¿no? Alguno de sus antígenos que se puedan ya futuro medir, etcétera. Y todos nosotros el año que entra ya estar con los anti-SARS-CoV-2 positivos y todo lo demás negativo, ¿no? Sí, claro, no se miden todos estos en SARS-CoV-2, pero lo que voy es que eso es a lo que aspira. ¿Qué pasa con los pacientes que han tenido hepatitis D y que han quedado inmunizados? Pues se parece a este, se puede parecer a este, nada más que también en ellos se puede medir el anticuerpo para este virus de replicación. En un momento dado se puede llegar a ver, puede ser positivo o negativo, o puede ser positivo o negativo. ¿Qué pasa si le quitamos el negativo acá y le ponemos positivo? Y si le quitamos el negativo acá y nos quedamos con, digo, el positivo y nos quedamos con el negativo, pues es exactamente lo mismo el inmunizado que el que ya tuvo la enfermedad y se curó. Entonces, por ejemplo, lo que se conoce como portador inactivo es aquel que tiene antígeno de superficie, pero tiene anticuerpo contra virus de replicación y pues puede o no medírsele el DNA, ¿no? O sea, directamente el virus, el DNA del virus. Miren ustedes qué pasa con los que tienen hepatitis crónica, excepción hecha del antígeno este de replicación, cuando está positivo o negativo, pues habla de hepatitis crónica en ambos casos, unos con antígeno de replicación y otros sin. Y la hepatitis aguda. Entonces, lo más frecuente que nosotros solemos ver son estos, con antígeno de replicación negativo, antígeno de superficie positivo, por eso les decía yo que era de tal importancia. Esta otra laminita se parece a la anterior, si se fijan ustedes, nada más que nos mencionan periodos de incubación tardíos, hepatitis aguda con antígeno de superficie negativo, portador, hepatitis crónica activa, hepatitis crónica pasiva, infección por virus de hepatitis B pasada reciente, pasada distante y vacunación reciente. Entonces, en los vacunados, ¿qué vamos a tener? Anticuerpos contra antígeno de superficie. Eso es lo más importante. Una infección vieja de algún paciente, lo que vas a encontrar son antígeno de superficie. Acá se parece esta imagen a la que nos mostraba, a la que yo les mostraba por aquí, a esta de contacto pasado. Aquí le llaman ellos infección distante. Y la infección reciente, lo que muestra, en todo caso, va a ser, como ustedes pueden ver aquí, los antígenos de superficie y el core que también se encuentra. Y una de las cosas importantes es el anticuerpo para virus de replicación. Entonces habla de reciente. Y los que tienen hepatitis crónica no hacen anticuerpos, pero traen el core, traen el de replicación y traen el de superficie. El que trae una crónica activa, pues tiene lo mismo. Si se fijan, nada más que en lugar de tener anticuerpos, en este caso como sería el de la crónica pasiva y que está activa, sería el antígeno sin anticuerpos. Aquí sí hay cuando menos un anticuerpo, aquí no lo hay así. Entonces, bueno, eso es lo que quería yo mostrarles a ustedes de lo que sería la hepatitis B, digamos, en este tipo de acepción. ¿Qué es lo que hace pues diferente? Pues las características del virus, que es el único DNA, que suele curar. Incluso por acá traigo estos datos, que son de los que tomaba al principio,
que ya les había yo mostrado esta tablita, es el único DNA y que solamente el 5% tiran a la cronicidad, que si lo comparan ustedes contra el virus C, el 70% le tiran a la cronicidad. No son mucho más frecuentes. Quiere decir, oiga, ¿y si me contagian de B me puedo curar? Pues sí, 95% de chance. Claro, si me contagio con mi madre, muy probablemente no sea el caso. O me tienen que transfundir y me contagian porque necesite yo una exsanguíneo transfusión por cuestiones estas de antígeno, anticuerpo a grupo, pues entonces sí. Eh, Aquí lo que nos muestran los autores es cómo se comporta una hepatitis B aguda con recuperación y cómo se comporta una progresión hacia crónica. Entonces, observen ustedes. ¿Qué pasa con el antígeno de replicación? Pues que ahí está, pero al aparecer el anticuerpo, pues desaparece. ¿Qué pasa con el antígeno cuando se hace crónica? No desaparece, el de replicación como que ahí aparece, por eso habla de crónica y hasta los 6 meses pues, todavía se acepta aguda, ¿no? ¿Qué pasa con las transaminasas, por ejemplo? Aquí no nos las ponen, no hay transaminasas, nada más es un comportamiento. Pero bueno, yo sí les puedo decir que acá tenemos una elevación de transaminasas canija y aquí desaparece. Y acá tenemos una elevación de transaminasas y aquí se va hacia abajo y permanece constante. O sea, esa imagen sí nos las mostró el autor por acá. En cuanto a transaminasas, sería este el comportamiento. Entonces, regresando a estas diapositivas, ¿qué es lo que sucede entonces con el antígeno de superficie? Pues que aparece positivo en estas semanas y desaparece. O sea que prácticamente en 24 semanas, en medio añito, ya no las tenemos y también se han normalizado las transaminasas y está apareciendo entonces un anticuerpo contra antígeno de superficie. Este es de aparición mucho más tardía que el IgM, el anticuerpo del core que habíamos mencionado o del core total. Entonces, el total puede quedar persistente, pero el IgM desaparece porque el total va a incluir el IgG. Entonces, ahí tenemos. ¿Qué pasa con los pacientes que se hacen crónicos? Pues la verdad es que anticuerpos hacen pocos, ¿no? Y entonces lo que predomina es el antígeno de superficie, el antígeno de replicación en algunos casos, acuérdense ustedes que no todos lo expresan, ¿no? Bueno, no sé si tengan ustedes alguna pregunta hasta acá. Ahora lo que vendría sería el tratamiento, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento en la actualidad? Pues la profilaxis. Ya existe y está la vacuna. Ahora, ya una vez que tenemos la hepatitis crónica, en la actualidad se cuenta con medicamentos que pueden servir. Entonces, aquí tienen ustedes algunos como el interferón, la lamivudina. Hay varios que pueden usarse para eso. Y a últimas fechas han aparecido la defovir, la telbifudina, el entecavir y el etonofovir. Y pues bueno, pacientes que presentaron resistencias a la lamivudina prácticamente muchos, incluso a 5 años el 70%, pero a últimas fechas estos dos medicamentos, el entecavir y el tenofovir, son buenas posibilidades terapéuticas para nuestros pacientes. Entonces, otro detalle que también quería mencionarles era que existen varios serotipos de virus de hepatitis B y afortunadamente la mayor parte es el que se conoce como silvestre, como salvaje, y afortunadamente es sensible a la mayoría de antivirales. Sin embargo, ya tenemos resistencia a diferentes antivirales, como son estos, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes. Bien, para terminar con el capítulo de hoy, abordaremos el virus de la hepatitis D o delta, que se conoce como defectivo, como que depende directamente del virus B. O sea, si no existe B, no existirá virus delta. Y una manera de detectarlo y que les llamaba la atención a los pacientes es que, o a los médicos, perdón, es que los pacientes con virus B crónicos de repente tenían una agudización y pensaban que era una agudización característica del virus B hasta que pues se descubre hace 41 años el virus, ¿no? Y entonces acá hasta les pongo yo también una detección de inmunofluorescencia en 1977 que publicó Risetto, por eso se los pongo acá,
y se habla entonces de que puede ser una coinfección o una sobreinfección. Entonces, los pacientes pueden adquirir los dos virus al mismo tiempo para personas que ya lo tenían, o pueden tener B y después contagiarse de D, de virus delta, ¿no? Entonces, de estos pacientes, el 2% se hace crónico y la prevalencia es del 7 a 14 de los que traen B, sobre todo en Europa, y está un poco más relacionado con los que hacen uso pues, de drogas, etcétera, sobre todo parenterales, ¿no? Que tienen ese tipo de vida. Y no se les olvide a ustedes que este definitivamente de superficie para virus B aparece en forma tardía, pero el del delta aparece en forma un poquito más temprana. Entonces, el IgM para anti-VHD pues aparece más temprano. Acá lo tienen ustedes. Y el total, pues, más o menos al mismo tiempo. Eh, pues acá tienen ustedes, por ejemplo, que si el paciente ya trae antígeno de superficie y tiene una coinfección, es donde se le disparan las transaminasas, se pueden hacer ictéricos o pueden haber tenido una crónica y que de repente tienen una aguda. Por ejemplo, un paciente que no se conocía con hepatitis B y que de repente tiene una aguda y encuentran que tiene delta, entonces no saben si es una coinfección o es una infección de novo, ¿no? Como les estaba yo mostrando acá, que podría ser una sobreinfección. Entonces, claro que si ustedes lo ven con detenimiento y tienen el antígeno de superficie ahí positivo, casi luego de que le da esto, pues es que se está hablando de una coinfección. Y sobre todo si medimos el IgM, probablemente del core del B, y está negativo, pues ¿por qué va a estar negativo si tenemos ahí positivo? Pues quiere decir que ya traía la B y que se le agregó la B, ¿no? Es una manera de saber. La frecuencia es bastante baja, nosotros ni siquiera lo cuantificamos, los que están en blanco sin datos, ¿no? Entonces, del 8 al 26% de portadores de B tienen el delta. ¿Y cuál es el tratamiento para el delta? A ver quién me dice rápidamente. ¿Cuál sería el tratamiento para el virus delta? El mismo que para el B. Para la B, ¿no? ¿Estás de acuerdo? El Sí. mismo que para la B, ¿me decías? O sea, si una persona vacunada para virus B que no tendrá hepatitis B por estar vacunada, pues jamás tendrá delta. Ese es el punto. Por eso es que no hay mucho que rascarle. Claro, cuando los pacientes tienen ambas, entonces hay que tratar el B, hay que tratar de anular el B, porque se va a llevar el delta. El delta no tiene la capacidad de poder vivir solo. Requiere del virus B para poderse agregar. Es curioso, ¿no? Es un parasitillo ahí de ese virus. ¿Algún comentario o pregunta que quieran ustedes hacer con respecto al virus B? Sí, miren, la verdad es que los interferones a la fecha han dejado ya de utilizarse porque tienen muchos efectos secundarios. El principal efecto secundario es que produce mucha inmunodepresión, aparte de que los pacientes luego tienen vómitos, tienen diarreas, pero el más importante es la inmunosupresión porque puede producir en algunos casos hasta granulocitosis, ¿no? Y entonces en esos casos los pacientes se pueden sobreinfectar por otra cosa. Entonces, la principal bronca de esa son los efectos secundarios, pero hace 20 años, entre hace 20 y 10, era lo mejor que existía, y tal vez hasta hace 5. En la actualidad, el interferón pegilado y todos esos que se utilizaban mucho para B y C, prácticamente se están dejando de utilizar. Todavía hasta hace poco, de hecho yo en lo personal hace que tendrá unos 4 o 5 años, el suegro de una sobrina que tengo me vino a ver porque lo iban a programar para una cirugía de hernia en el Seguro Social. Y le encuentran con que tiene el tiempo de protrombina prolongado y lo encuentran con que tiene las plaquetas bajas y lo encuentran con que tiene un poco de anemia. Entonces, a mí me enseña esos datos y le digo, le hago la historia clínica tan tranquilo
y me dice, pues fíjate que tuve un accidente muy grave, estuve inconsciente, estuve hasta en la terapia intensiva, yo no me acuerdo ni me dijeron gran cosa de lo que me hicieron, tuve fractura aquí, fractura allá, me operaron, le digo, pues muy probablemente se transfundió ese paciente. Entonces, digo, lo más probable es que tengas una hepatitis crónica y que estés cirrótico. Déjame estudiarte mejor. Para eso estaba yendo con el hematólogo y el hematólogo no le corregía los datos y no le había hecho el diagnóstico. Yo en cuanto lo vi dije, pues tiene cirrosis. Y como fue, era una cirrosis inicial, con algo de hiperesplenismo, por eso la plaquetopenia, y también la discreta anemia y discreta leucopenia. Y lo que tenía el paciente era virus C, ¿no? Entonces, esto sale por la cuestión de que lo mandé yo al Seguro Social. Para eso yo ya tenía más o menos un par de años que conocía yo del Sofobusvir, Ledipasvir, que era una asociación buena, nada más que valía en esa época $1,000 la pastilla y necesitaban 12 semanas de tratamiento, hagan sus cuentas, eran 90 y tantos mil dólares, o sea, $100,000 como está ahora, pues la cosa no estaba nada fácil, ¿no? Se tenían que apartar sus 2 milloncitos de pesos, estaba mucho más barato esto en algunos países de África que les habían permitido tenerlos y que la frecuencia era grande de virus C, y parece que pudo importarlo, pero mientras tanto a este paciente le dieron la vibudina más, más interferón y al paciente le fue bien, se negativizó, se hizo persistentemente negativa su carga viral y después, por si las moscas, le consiguieron el medicamento al que estoy haciendo mención y pues está bien el paciente, ¿no? Se conoce como Arboni, incluso ya en la actualidad ese esquema empieza a tener resistencias para varios tipos de virus de hepatitis C y ya no se utiliza más. Bueno, entonces me estoy metiendo un poco para el de hepatitis C. ¿Alguna pregunta sobre esto? Doctor, una pregunta. Aquí, como ya había mencionado, que también hay un alto riesgo por lo de las jeringas en Sí, los pacientes que contraen la hepatitis B, ¿también sería importante correlacionarlo con VIH? sí, a veces los pacientes coexisten. Se han llegado a dar casos que tienen B, C y VIH. Y han pasado por mononucleosis infecciosa y tienen citomegalovirus. Son verdaderos nidos, ¿no? Ahí estos pobres cuates y no se mueren de verdadero milagro, ¿no? Claro, tienen una vida media bajísima este tipo de personas, ¿no? Desafortunadamente. Mm. Doctor, ¿y eso no podría hacerlos más propensos a una fibrosis hepática? Claro, una de las principales broncas es eso. La fibrosis hepática es cirrosis. Eso es en realidad una fibrosis hepática, cirrosis. Entonces, porque les decía yo a mis cuates, le digo, oye, a la fibrosis hepática, ¿cuándo le dices tú ya cirrosis, no? Y la verdad es que no tienen ellos como que muy así hermosamente definido eso, con toda honestidad. Pero pues yo les decía, me dice, es que como que es de grados. Le digo, bueno, pues a ver, dime exactamente uno. Y para que hables de cirrosis, ¿no? Y pues sí, tienen razón en realidad. Hay clasificaciones que decían que cuando existen en puentes, la fibrosis ya está en puentes, hablan más de cirrosis que cuando no están puentes, cuando son aisladas todavía no, nada más mencionan fibrosis. Es cosa de que vayan ustedes a echarse un clavado exacto a cómo está la clasificación patológica de la fibrosis hepática para afirmar o no que ya hay cirrosis. Pero desde mi perspectiva, desde que el paciente ya tiene fibrosis en el hígado y habla de cicatrizaciones que ha tenido una agresión persistente y entonces pues el paciente, su hígado ya protestó, ¿no? En todo caso. Voy a pasar lista, mis jóvenes, para ver cómo andamos. Digestivo. Ahora no se nos metió nadie hasta el momento, ¿verdad? Ya se hizo la depuración, ¿verdad? De los listados. Sí, doctor. Perfecto, gracias, Araceli. Sandra Becerra, Presente, doctor. Juan Camaño, Presente, doctor. David Cholula, Presente, Doc. Aidet, Presente, doc. Merced Guapanteca,
Presente, doctor. Michel Cuautle, Presente, doctor. Fernando Cuevas, Presente, doctor. Anaí de Marcos, Presente, doctor. Alfredo Díaz, Presente, doctor. Marifer Díaz, Presente. Pedro Domínguez, Presente. Araceli Escobar, Presente. Marifer Galicia, Presente. Adrián Gasga, Aram Gómez, Presente. Mariana González, Presente. Erasmo Guerrero, Presente, doctor. Lisette Guevara, Presente, doctor. Jorge Guzmán Gutiérrez, Presente, doctor. Lilia Hernández, Presente, doctor. Santiago Herrera Soto, Santiaguín, Araceli López Luna, Presente. Harumi, Presente, doctor. Edgar Martínez, Presente. Monse Mauricio, Presente. Alma Navarrete, Presente, doctor. Pani Itzel Pani, Presente. Yesenia, Presente, doctor. Marifer Ramírez, Presente. Michelle Rodríguez, Presente. José Luis Romero, Presente. Berta Sánchez, Presente, doctor. Alexis Sánchez, Presente, doctor. Araceli Soriano, Presente, doctor. Jacqueline Zamora. Presente, doctor. Ya no faltó nadie. Ah, sí faltó alguien. Ya me fijé. Pero ustedes son un grupo asiduo. Eso está bien. Haciendo un ¿Sí me pequeño... escuchó? Perdóname. ¿Perdón? ¿Sí me escuchó? ¿Cómo te llamas? Berta Andrea Sánchez Méndez. Sánchez. Sí, claro. Gracias, doctor. ¿De qué? Bueno, haciendo un pequeño alto en el camino, les quería yo preguntar de la dinámica que estamos teniendo ahorita de las clases, si tienen alguna sugerencia. Soy demasiado mente abierta y no tengo ningún problema con que alguno, bueno, si alguno de ustedes está a disgusto y todos los demás no, pues ni modo, ya perdió. Pero ese a disgusto que del uno que pueda tener, si lo podemos corregir y que a todos nos convenga, créanme que lo corregiré. Entonces, pues para bien de todos, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna cuestión por ahí que les duela o que consideren que haya que agregar. Por ejemplo, esto de la onda de los que se metieron la otra vez, ¿no? Pues, déjenme ver, me puse de pantalla completa. Pues ni hablar, ¿no? Nunca falta alguien así. Pero pues eso ya pasó y creo que le pusimos algunas medidas. Otra de las medidas que podrían aplicar, por supuesto, pues va a ser la cuestión esta en todo caso, de pasarnos a la otra plataforma, ¿no? Bueno, entonces, por el momento no hay nada que quieran ustedes comentar en cuanto a alguna cuestión. ¿Saben qué? Yo aprendo mucho porque si otros colegas míos están haciendo algo que a ustedes les conviene y yo lo puedo hacer, no tengo ningún problema, ¿eh? Insisto, soy open mind. O pretendo serlo, cuando menos, ¿no? Doctor, yo tengo Sí, otra pregunta. venga. En infectología recuerdo que la doctora que en cuanto a la fibrosis se hacía una elastografía y pues lo que aquí en México nos mencionaba que se hacía era que ya se daba como el tratamiento cuando ya había una cirrosis, o sea en el estadio F4, pero nos mencionaba que pues lo más recomendable sería darlos desde el F3 o el F2. Aquí en este aspecto, ¿usted cómo recomendaría el abordaje? Bueno, ahora que veamos el tema de cirrosis, vamos a ver precisamente esos aspectos. O sea, está lo que se conoce como Metavir, está los elastógrafos originales y están los elastógrafos actuales que están anexos a un ultrasonido en la actualidad. Entonces, efectivamente, el Metavir que va del F1 al F4 habla de grados de fibrosis. Y justamente el paciente que se está considerando cirrótico, francamente, pues están los 3 y 4.
el 4 pues no tiene mucha discusión. Y la elastografía no es más que la medición de la dureza del hígado, y precisamente como se utilizan onditas de choque, y las onditas de choque tienen que ver con el ultrasonido, al paciente se le pone en la piel un transductor que hace que produzca cierto golpeteo, a manera de ruido puede ser, o incluso mecánico. Y entonces se mide la onda de ida y de vuelta, y de acuerdo a la velocidad que traiga, por supuesto, es que estará más duro el hígado o más blando, ¿no? Entonces, si está normal, pues no llegará al F1 y se quedará en F0. Eso lo vamos a ver ahora en cirrosis. Y eso del tratamiento, podemos tener nosotros pacientes con F4, pero la medición del funcionamiento hepático en cirrótico tiene otras mediciones. Entonces, de hecho, hay pacientes que tienen en una biopsia hepática cirrosis, que precisamente para poder definir una cirrosis plenamente es mediante la biopsia. Ese es, digamos, el campeón, la biopsia directa. Sin embargo, y ahora con las elastografías podemos evitarle al paciente el hacerle una biopsia que tiene ciertos riesgos incluso de morirse, sobre todo los que tienen hipertensión portal o están muy ictéricos y que tuviesen aumento de la presión de las vías biliares en todo caso, porque pueden tener fuga postpunción. Sobre todo la hemorragia es lo que a veces dan el traste con estos pacientes. Entonces, el tratamiento iría encaminado ¿a qué? ¿Dónde es que está dañando más el hígado? Y eso lo vamos a ver ahora que analicemos cirrosis, ¿no? Entonces, eso sería. Gracias, doctor. Sí. Doctor, yo Bueno, tengo otra duda. venga. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente, digamos, joven, porque, bueno, habíamos platicado que lo de la hepatitis A era más como de niños, No, pero también es de jóvenes la hepatitis A, ¿eh? O sea, se ve mucho en los kinders y en las primarias, pero también en las secundarias, en las prepas, ¿eh? Por cierto, pero es de paciente más joven. Y vemos ancianos y viejitos y pacientes maduros con hepatitis A. Es la más frecuente al fin y al cabo, pero cierto, el grupo que más vemos es de chavalillos, eso sí, de acuerdo. Ajá, entonces me decías. pero ajá, pero si por ejemplo en los niveles de las transaminasas, digamos, salen altos y sospechamos entonces de una hepatitis, tendríamos que hacer diagnóstico y medir todo esto que ya vimos de, digamos, los virus A, B, No, porque precisamente por epidemiología, el más frecuente es el A. Entonces, normalmente como es, claro, ¿qué pasa si tú traes un paciente? ¿De qué edad lo quieres poner? de 25. Miren, uno de 25 años de edad, que en la historia clínica te aceptó, que le pone a todo y que se arponea de todo y que tiene 5 parejas, pues sospéchale todo, pídele HIV, pídele virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, y obviamente pides el IgM para hepatitis A. A la de cuántas si te sale negativo, ¿no? En todas las demás, y el único positivo es el A. Pero, ¿qué pasa si este mismo de 25 años de edad te dice que es un estudiante de medicina, que nada más es de su casa a la escuela, de la escuela a su casa, al deporte, no chupa, todavía permanece virgencito, ¿no? Etcétera. Y este varón de 25 años difícilmente se va a contagiar de los otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí va a tener? Pues muy probablemente hepatitis A, porque lo único que sí se le escapó es que se fue a echarse sus tacos y le puso cilantro y demás, y entonces pues por ahí anduvo el asunto, ¿no? Entonces ahí sí solamente le pedirás pruebas de función, pues, tal vez una química, si quieres tiempo de protromina, si lo quieres estudiar más a fondo, pero pues bastaría con pruebas de funcionamiento de hígado en ese paciente, más IgM para virus de hepatitis A. No pides otro, incluso a veces te dan el total de hepatitis A. No tiene caso pedir los totales, hay que pedir los diferenciados. Entonces, si estás pensando que es aguda, entonces te pides nada más anticuerpos IgM para virus de hepatitis A. AC, IgM, BHA, que es como los abreviamos, ¿no? Entonces, ¿con esto te queda clara? ¿O como que no te convence tanto? Sí, doctor, gracias. Entonces, es importante la historia clínica, por supuesto, Jaime. No nada más nos quedemos así, que tengas que hacer toda la listota, no.
una chica, un colega mío, cirujano, que le interpretó unos estudios y me viene a ver ella porque me tenía confianza, no me acuerdo quién me la recomendó, y me llegó, esta chica vive en San Martín Texmelucan. Es una persona cuyos padres tienen negocios ahí prósperos. Se ve que viven bien. Y entonces me viene a ver con unos estudios, pues bien llevados en el sentido de haberlos hecho, pero mal interpretados porque me traía la chava HIV, tenía para virus C, tenía para virus B, y la bronca es que tenía, fíjense, tenía anticuerpos contra antígeno de superficie para virus de hepatitis B, es lo único que le salió positivo. Todo lo demás, sus pruebas de funcionamiento estaban normales, tenía antígeno para virus C negativo, tenía HIV negativo, y pues llegó conmigo y le digo, ¿y qué? Me dio los análisis, doctor, estoy colgada de la lámpara, ya me dijo el doctor que necesito tratamiento y a la larga me van a tener que trasplantar. Le digo, ¿por qué? Le digo, lo que me estás mostrando, esto que les acabo de decir, ¿qué muestra, muchachos? ¿O qué le preguntarían ustedes a esta chica? No sé, o qué piensan. Está inmunizada, ¿no? Exacto, exacto. Es una chica un poco mayor que ustedes. ¿Y qué otra pregunta le harían? A mí me llamó mucho la atención que trajera el HIV. Digo, oye, ¿cuál bronca traes? Dice, lo que pasa es que acabo de terminar con mi novio y terminé porque andaba con otra chava y quién sabe con cuántas más, ¿no? Dice, entonces, pues yo me sentí contagiada. Aparte de que se sintió traicionada, se sintió contaminada. Y entonces por eso andaba colgada de la lámpara, para que tengan una idea. Y es curioso porque tiempo después la chica me llegó con otra recomendada, pero que pues era bastante evidente que era su novia. Entonces, pues cambió incluso se volvió bi o cambió de ala, ¿no? Entonces, no pasa nada. Finalmente es su costumbre, pero más bien lo que veía yo en ella es que traía la conciencia intranquila, ¿no? Y pues no le faltaba razón. Entonces, pues ese es el punto. Bueno, mañana nos estamos viendo, seguimos con el virus de hepatitis C e iniciaremos con hepatitis autoinmune, que es la que nos seguiría, y más adelante estaríamos con las hepatitis crónicas. Ahí la llevamos. No se les olvide que probablemente en el Congreso de Gastro no tenga yo que faltar a sus clases. ¿Se acuerdan ustedes que tenemos el de cirugía? Definitivamente sí, que es la semana que viene. Ahí sí no voy a poder estar con ustedes porque tengo el Congreso. Pero en el de Gastro no creo que tenga yo problema a futuro, por ahí ya de octubre, perdón, de noviembre, porque los cursos precongreso son de 9 a 11 y yo no voy a estar inscrito en el curso precongreso, en ese específicamente, y voy a estar con ustedes muy probablemente. Yo les aviso, porque pues nada más con ustedes, ¿qué sería? Viernes, lunes y martes. No son más que 3 días. Aquí sí son 3 días, 20, 21 y 22, aunque dura hasta el 23. En mi caso, el de cirugía, pero pues tengo la obligación. Por un lado, la universidad me obliga a estarme actualizando en las áreas que yo manejo. Entonces, en este caso, quirúrgica de abdomen, y además hay digestivo, por supuesto, hay quirúrgica de abdomen, tiene digestivo, pues ahí tenemos. Bueno, jóvenes, ahí se ven. Cuídense. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Doctor, gracias. Hasta mañana, doctor. Bye. Gracias, adiós.